No. Bien, buenos días, doctor Rodríguez. Bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 220. En este caso va a ser su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, a la doctora Silvia Tanzi y al doctor Fernando Vicini. Y nuevamente les agradecemos su participación. Bueno, doctor Rodríguez, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y posterior a ello, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Lo dejo con el jurado y suerte, doctor. Muchas gracias. Lo escucha. Bueno, sí, muchas gracias. Voy a exponer, el tema sobre el cual voy a exponer es la unificación de los regímenes de responsabilidad civil contractual y extracontractual en el sistema del Código Civil y Comercial de la Nación. Sus reglas y las excepciones y particularidades que aún se mantienen. A diferencia del Código Civil de Vélez, el Código Civil y Comercial de la Nación, que se encuentra vigente desde el 1 de agosto de 2015, ha unificado los regímenes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. De tal modo que, por aplicación del artículo 1716 del Código Civil y Comercial, la violación del deber jurídico de no dañar y el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato generan la obligación de responder por los daños causados según las disposiciones del Código. El Código, como decía, el Código de Vélez regulaba la responsabilidad civil contractual y extracontractual de distinta manera, ¿no es cierto?, en regímenes diferenciados, con una norma como era el artículo 1107 que establecía que los hechos, las obligaciones, perdón, los hechos y las omisiones, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, no se rige por las disposiciones de este título, que eran las disposiciones de los actos ilícitos que no son delitos, salvo que degeneraran en delitos del derecho criminal, lo cual daba origen a esta teoría de la opción y el cubo. Pero bueno, decía entonces que el Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido un sistema unificado. El origen de la distinción entre la responsabilidad contractual o entre contratos y delitos, si nos remontamos en la historia, se puede encontrar en el derecho romano, ¿no es cierto?, donde se distinguía aquella clásica clasificación de la fuente de las obligaciones. En una primera formulación, en una primera etapa, distinguía entre contractus y maleficia o delicta. Ya más cerca en la historia, los códigos decimonónicos, empezando o siguiendo el modelo del Código Civil francés, establecieron la regulación de diferente modo sobre la base de principios diferentes. Digamos, hasta finales del siglo XIX regían o estaban en boga teorías dualistas, ¿no es cierto?, que diferenciaban entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Por entonces, la responsabilidad civil contractual tenía un ámbito muy acotado en aquellas épocas, ¿no es cierto? Porque se identificaba básicamente con el cumplimiento forzado de la obligación, no así con los daños que podían surgir derivados de la ejecución del contrato. Todo lo que saliera de ese ámbito propio del cumplimiento de la obligación emergente del contrato, estaba regido por las disposiciones de la responsabilidad civil extracontractual. Eso ocurrió en la evolución histórica hasta el año 1911, en que la Corte de Casación francesa, en un fallo que se llamó Sirey, de noviembre del año 1911, es decir, ya más de 100 años atrás, descubrió, por llamarlo de alguna forma, o detectó en el contrato de transporte la existencia de una obligación tácita de seguridad. Claro, finalidad de esta obligación tácita de seguridad
era la de contractualizar los daños sufridos por el pasajero en el contrato de transporte, ¿cierto? La explicación de eso, o de esa situación, se encuentra en que por entonces no se encontraba desarrollada la teoría de la responsabilidad objetiva por los daños causados por las cosas. Entonces, era mucho más beneficioso para el pasajero el transporte invocar la responsabilidad contractual, en la que solo le bastaba con invocar el incumplimiento del transportador, que hacerlo respecto de la responsabilidad extracontractual, en el que tenía que probar todos los presupuestos de la responsabilidad civil. Esto que comenzó como una obligación de seguridad en el contrato de transporte, después se fue extendiendo a otros ámbitos, digamos, en la hotelería, en los espectáculos deportivos, en la comercialización de productos elaborados, en distintos ámbitos, digamos. Empezó como a generalizar, digamos, un poco guiado por esta voluntad o por esta intención de que aquel que sufrió un daño tuviera un ámbito para su juzgamiento algo más favorable que el que le ofrecía el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Por lo que, digamos, esa generalización o esa ubicación de la obligación tácita de seguridad en tantos ámbitos produjo en la doctrina un tránsito hacia teorías unicistas, digamos, o sea, de unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, aunque manteniendo algunas diferencias. Les decía que el Código Civil de Vélez regulaba de manera diferente en los dos ámbitos, en la responsabilidad contractual en los artículos 504 a 522, y la responsabilidad extracontractual en los artículos 1066 y siguientes. A pesar de que, siguiendo esta línea, la jurisprudencia actuó con vocación unificadora, digamos, de considerar que la responsabilidad era única, en el régimen del Código de Vélez se mantenían algunas diferencias. No tengo el tiempo, no sé cómo voy, porque no me aparece, no me aparece el reloj. Bien, bien, bien. Decía que en el régimen, a pesar de estos esfuerzos de la jurisprudencia por unificar los regímenes o tratar la antipublicidad como un fenómeno único, en el Código de Vélez se mantenían algunas diferencias que se pueden calificar de sustanciales. Una de ellas era la extensión del resarcimiento. En la responsabilidad extracontractual se respondía por las consecuencias inmediatas y por las mediatas, y aún por las casuales si el autor las había tenido en miras al momento de cometer el hecho. Mientras que el deudor de la responsabilidad contractual solo respondía por las consecuencias inmediatas y necesarias, y solo en caso de malicia por las consecuencias mediatas. Esa era una de las diferencias sustanciales en el Código de Vélez. La otra diferencia sustancial era la de la prescripción. La responsabilidad civil extracontractual, la acción destinada a perseguir la responsabilidad civil extracontractual estaba regida por el artículo 4037, que estableció un plazo de 2 años, mientras que la responsabilidad contractual se perseguía mediante la acción que estaba alcanzada por el plazo común decenal del artículo 4023. Y otra de las diferencias sustanciales era la vinculada a la mora, digamos. La responsabilidad extracontractual, la mora se producía de pleno derecho desde que se producía cada perjuicio, y en la responsabilidad contractual, en algunos casos era necesaria la interpelación al deudor. Como decía al principio, el artículo 1716 del Código Civil y Comercial ha establecido un principio general de unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, como ya lo dije. Y el sistema ha unificado estos tres aspectos, los ha unificado, estos tres que eran tan determinantes en el Código de Vélez como diferencias, han sido unificados. Así, respecto de la prescripción, el artículo 2561
establece que la acción de responsabilidad civil, para perseguir la indemnización por responsabilidad civil, prescribe a los 3 años, digamos, sin distinción entre contratos y actos ilícitos en general. Y si bien hay algunos otros plazos especiales, por ejemplo, el plazo de 10 años para los daños derivados de agresiones sexuales a personas incapaces, que es de 10 años, como decía, o la acción común en los accidentes y enfermedades de trabajo, o en el contrato de transporte, que son de 2 años, digamos, la ratio legis, o la razón de la ley para establecer esas diferencias, no está dada por el carácter contractual o extracontractual como fuente de la obligación. En cuanto a la extensión del resarcimiento, el artículo 1726 del Código Civil y Comercial establece que tanto en el ámbito contractual como extracontractual se responde por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Eso en cuanto a la unificación, ¿no es cierto? El hecho de que se hayan unificado los regímenes de responsabilidad civil contractual y extracontractual no significa que ya no existan diferencias entre el acto ilícito genérico y el incumplimiento derivado del contrato, sobre todo el incumplimiento de obligaciones, mejor dicho, de obligaciones emergentes de contrato. Sobre todo porque en este último ámbito, que antes era conocido como el de la responsabilidad contractual, adquiere particular importancia la cuestión de la autonomía de la voluntad de las partes y de las convenciones a las que hubieran arribado. Por eso podrían marcarse algunas diferencias, algunas particularidades que aún subsisten, aún dentro del régimen unificado. Uno de ellos es el de la configuración de la antijuridicidad. A pesar de que la ilicitud es un fenómeno único, la antijuridicidad en la responsabilidad extracontractual es atípica, porque deriva del deber genérico de no dañar, mientras que en la responsabilidad contractual es consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente adquirida entre los contratantes. Otra cuestión en la que se puede advertir alguna diferencia es en cuanto a la indemnización derivada del valor de la prestación y los mayores daños. Es decir, ante el incumplimiento del contrato, el contratante cumplidor o quien demanda por responsabilidad contractual tiene, podríamos decir, dos acciones. Una para perseguir el cumplimiento forzado del contrato y otra para el reclamo de los mayores daños que pudieran derivarle, o que pudieran ser, o que sean consecuencia, mejor dicho, de ese incumplimiento contractual. La diferencia es que para exigir la ejecución forzada del contrato, le basta comprobar el incumplimiento del co-contratante. Mientras que si lo que reclama son los mayores daños, debe probar todos los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no es cierto? La antijuridicidad, el daño, el nexo de causalidad y el factor de atribución. Bien. Estas dos acciones diferentes, digamos, llevan a que se aplique un plazo de prescripción distinto, ¿no es cierto? Porque el Código Civil y Comercial, en el artículo 1747, diferencia entre el cumplimiento forzado de la prestación y los mayores daños derivados del incumplimiento contractual. Porque dice que el daño moratorio es acumulable al daño compensatorio. Eso nos indica que se mantiene esa diferencia entre lo que es la acción para el cumplimiento del contrato y lo que es la acción para el reclamo de los mayores daños. La acción para el cumplimiento del contrato, entonces, para el cumplimiento forzado del contrato, prescribe a los 5 años por aplicación del plazo genérico, y la acción para el reclamo de los mayores daños derivados del incumplimiento, el lucro cesante, el daño emergente y el daño extrapatrimonial, prescriben a los 3 años por aplicación del plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual.
Hay algunas otras cuestiones, digamos, pero me voy quedando sin tiempo. Uno de ellos importante es que en materia de responsabilidad civil extracontractual rige el principio de la causalidad adecuada, digamos. Mientras que, es decir, aquello que suele ocurrir o que acontece según el curso normal y ordinario de las cosas, ¿no es cierto? Con un juicio genérico. Mientras que en materia contractual rige el principio de previsibilidad contractual, digamos. Hay que estar no al principio general de lo que suele acontecer según el curso natural y ordinario de las cosas, sino a lo que, a lo que las partes previeron o pudieron razonablemente prever al momento de la celebración del Y a contrato. su criterio, ¿cómo es esa previsibilidad? ¿En el ámbito contractual Sí. es concreta o abstracta? Y en el ámbito extracontractual. En el ámbito extracontractual es abstracta, es según lo que el hombre Acostumbra. común, según lo que acostumbra suceder, según el curso normal y ordinario de las cosas, para un hombre común, digamos. Sí. Lo que allá en el derecho romano se llamaba el buen padre de familia. Y por el contrario, en la responsabilidad contractual es lo que las partes previeron o pudieron prever al momento de la celebración del contrato. Salvo en caso de dolo, en el incumplimiento, Sí, en el que obviamente se vuelve al principio de la causalidad adecuada. ¿y qué tuvo? ¿Usted sabe qué? Porque este tema de la unificación, Sí, ya lo decía hace muchos años Atilio Alterini, unificar no es uniformar. exactamente. De hecho, el código no ha uniformado, pero se viene tratando de tiempo inmemorial. El primero que lo tuvo en cuenta es el proyecto 1987, después los dos del 93, el del 98, hasta que 98, claro. finalmente se plasma en esto. ¿Y saben qué tuvieron en cuenta fundamentalmente dentro de los presupuestos de la responsabilidad? ¿Qué presupuesto tuvieron en cuenta para mirar con una óptica razonable y proceder a la unificación? ¿Cuál de esos presupuestos es? Uno creo yo que es el principio de la unicidad de la ilicitud, digamos. La ilicitud es única. El Sí, ámbito pero sí. hicieron foco en un presupuesto de la responsabilidad. Y el presupuesto, creo yo, uno de los presupuestos sobre los que se basa la unificación es la reparación del daño, digamos, que es la Sí, finalidad. exactamente, Es la el daño finalidad. Claro, injustamente el daño causado. justamente causado que, Ujú. si se pudiera usar una terminología no del todo académica, podríamos decir que da lo mismo si proviene del contrato Pero por o si supuesto que da lo o si mismo, proviene porque lo del que hay que acto mirar del es el acto ilícito. daño. Ese es uno de los aspectos, digamos, la reparación del daño injustamente causado. Y el otro podría ser, o creo yo que es, o he leído que es, que ambos ámbitos de responsabilidad comparten los mismos elementos, digamos, la antijuridicidad, el daño, el nexo de Son más las causalidad cosas que la y unen el factor de atribución. que las que lo Exactamente, por desunen. eso decía que hay algunas cositas a las cuales cité, pero bueno, me he quedado sin tiempo, digamos. Pero, por ejemplo, otra diferencia es la edad a la que se adquiere el discernimiento, digamos, los 10 años para los actos ilícitos, los 13 años para los actos lícitos. O las normas del derecho internacional privado, digamos, en materia de responsabilidad extracontractual se aplica el derecho del lugar donde se produjo el daño, con independencia del derecho generador, y en los contratos se aplica la ley del lugar de cumplimiento del contrato. En primer lugar, la voluntad de las partes, digamos. En segundo lugar, Sí, obvio. el lugar de cumplimiento, y si no se pudiera determinar el lugar de cumplimiento, por el lugar de celebración, digamos. Así que ahí hay alguna otra diferencia, ¿no es cierto? Bien. Otra diferencia podría ser que se mantiene es que la responsabilidad contractual siempre es directa, digamos. Aunque el deudor se valga de otra persona para cumplir su obligación, la responsabilidad siempre es directa. En cambio, en la responsabilidad extracontractual tenemos supuestos de responsabilidad indirecta, por ejemplo, por el hecho del dependiente, o la Sí, que la responsabilidad, refleja, claro, la claro. reflejo, la responsabilidad de los padres por los hechos cometidos por los Aunque menores. esto por ahí en el marco de la responsabilidad médica, ¿por qué traemos a la obra social o a la medicina prepaga o al Claro, hospital por el hecho del médico? Y estamos hablando de órbita contractual. claro.
porque el médico no cumplió con lo básico que hace a su ciencia, sin embargo lo traemos, pero ¿con qué fundamento cree usted que se trae a la obra social, a la prepaga o al propio Estado, ¿no? Si se tratara de un hospital público? Mire, ¿Qué, pareciera ser qué, obligaciones concurrentes que tienen distinta causa, digamos, o sea, la causa de digamos, la obra social tiene que responder por la culpa ineligiendo de los profesionales por los cuales, de los cuales se vale, digamos, con los cuales no pero son. hay un factor que se aproxima más a la objetivización que el de la culpabilidad? ¿Qué deber está incumpliendo esa obra social, ese hospital, esa prepaga? Podría ser el control. El control, el deber de seguridad Claro. en la elección, porque ya no se habla tanto de culpa ineligiendo, de culpa, ¿cuál era la otra del derecho romano? La Invigilando. invigilando, exacto. Se habla más de este deber tácito de De seguridad seguridad, claro, claro. que tienen, así como traemos Sí, a la transportadora de un colectivo y bueno, tiene que responder en ese caso por el hecho de su dependiente, claro. pero además es un contrato donde se está violando ese deber de seguridad, El ¿no? deber tácito de seguridad del que hablábamos, ¿no? Que arrancó allá con la Corte de Casación. Y bueno, aprendimos bastante, sobre todo hace muchos años atrás vino acá la profesora Ivonne, que la trajo Aida Kemelmacher, Ivonne Lambert-Febre, que ella venía a enseñarnos que estaba bien esto de unificar las órbitas, pero no porque quisiera imponer el derecho francés a los argentinos, sino porque hablaba de una coherencia mirando a, como decía López Olaciregui, miremos al que sufre el daño, no al que lo causa. Claro. Porque si miramos al que lo causa, caemos en el ámbito del Código de Vélez. No, fíjese que eso es un poco lo que yo decía al principio, ¿no es cierto?, de por qué la Corte de Casación francesa ya en aquellos años contractualizó, digamos, porque en ese momento era más beneficioso, digamos, no teníamos la teoría del riesgo No, porque siempre objetivo, tuvieron una digamos, mirada proteger a la víctima. patrimonialista Claro. que la que pudo tener el nuestro, el Código de Vélez. A ustedes se acuerdan que el Código de Vélez le dedicaba miles de artículos al patrimonio y unos pocos artículos a la persona, ¿no? Claro. Y cuando se va viendo que el daño va en función de la protección de la persona, como hace hoy el artículo 51, donde dice la persona humana es inviolable. Exacto. Y a partir de ahí se deriva todo lo que se le pueda brindar para Sí, su digamos que tranquilidad. la víctima es el sujeto central del derecho de daño. Ya. Sí, sí, a mí me gusta más hablar de damnificado que de víctima y victimario, Damnificado. ¿no? Porque Sí. la víctima es un término fuerte. Bueno, te escucho. Bueno, a mí me gustan más las cuestiones procesales. La doctora también, pero Bueno. bueno, nosotros tenemos acá en Neuquén una adhesión provincial a la ley nacional. Vamos a ponernos ahora De riesgo. de riesgo. Sí. ¿Qué piensa respecto de ese trabajador que tuvo un accidente y no pasó por comisión médica? Y inicia directamente, golpea las puertas de los tribunales de trabajo y dice, vengo a demandar por este accidente de trabajo que sufrí, que tengo una incapacidad y demás. ¿Cómo juega esta adhesión de la ley provincial 3141 a esa ley nacional que establece el paso obligatorio por la comisión médica? Sí, sí. Otra vez un poquito de historia, ¿no es cierto? La Corte había dicho en Castillo, con Cerámica Alberdi, que el trabajador de ninguna manera estaba obligado primero a ir a la justicia federal, obviamente que no. Claro. Y segundo, que tampoco estaba obligado a transitar por las comisiones médicas, digamos, que era facultativo para el trabajador hacerlo o no hacerlo. Claro, la reforma, digamos, ese fallo y otro que le siguieron,
establecían una serie de censuras, digamos, sobre este régimen. Primero que se judicializaba o se ponía cuestiones judiciales en manos de médicos. La comisión Claro, médica digamos, no claro. estaba integrada por juristas. Segundo, que se otorgaba facultades jurisdiccionales a un órgano administrativo. Tercero, y creo yo que uno de los más importantes, era que el trabajador no contaba con patrocinio letrado en aquellas épocas, Claro. ¿cierto? En aquel momento. Claro. Cuarto, o sea, estaba indefenso, para decirlo. Sí, ¿No? Estaba sí, sí, en la jaula de los leones. sí. Si se me permite la expresión, que Mm, tampoco es del todo académica. no, no, pero es de la vida Pero es diaria claro. y eso también importa mucho. Muy bien, muchas gracias. Y por otro lado, el excesivo alongamiento o la excesiva extensión de estos procedimientos ante las comisiones médicas, ¿no es cierto? Claro, frente a todas esas críticas y esos fallos eh, tan regocijantes también, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esos fallos de la Corte de aquella época, ¿no es cierto? Después vino Aquino y todos Claro. esos fallos que, Mm, bueno, el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional y, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos y el pacto de y San... porque se puso el acento en la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad, Exactamente. exactamente. Exactamente, un sujeto de preferente tutela constitucional justamente porque era un sujeto vulnerable, un poco lo que decía yo figuradamente, ¿no? La víctima, el damnificado, perdón, Claro, Mm, en la jaula de los leones. claro. Claro, frente a esas críticas y a la necesidad de acotar la cuestión de los reclamos indemnizatorios por accidentes y enfermedades profesionales, se dictó la ley 27348, ¿cierto? Que ha venido a solucionar varios de estas cuestiones, digamos, estableciendo que el procedimiento ante las comisiones médicas tiene un lapso determinado. Segundo, y esto sí, bien importante, o muy importante, porque ya el damnificado no entra más a la jaula de los Claro, leones solo, sino que sí, entra con el domador, digamos, claro, entra claro, mm, con claro, patrocinio detrás. claro. Este, eh, Tercero, que se asegura un control judicial suficiente y amplio, no solamente recursivo, Claro. sino por vía de una acción de conocimiento pleno. Sí, Eh, entonces, frente a esa circunstancia que ha venido a poner, digamos, o ha venido a paliar estos efectos que tenía el régimen originario del accidente de trabajo, la Corte ha dictado un fallo que se llama Pogonza, donde ha dicho mm. que el tránsito por las comisiones médicas, el tránsito obligatorio por las comisiones médicas, establecido por el artículo 1 y 2 de la ley 27348, satisface el test de constitucionalidad. Es decir, es un procedimiento que a juicio de la Corte es razonable, que por lo tanto no merece descalificación constitucional, sino que antes bien dice que hasta tiene algunos beneficios para el trabajador, por ejemplo, la rapidez. Hay que asumir también que, y eso hay que reconocerlo, a pesar de que los que hemos hecho derecho laboral, digamos, estábamos un poco en contra o bastante en contra de las comisiones médicas, hay que reconocer que ha habido un mejoramiento muy sustancial de los montos de las indemnizaciones. Ujú. Tanto los pisos mínimos como respecto de las compensaciones adicionales de pago único, que son aquellas que se pagan cuando la incapacidad es mayor al 50%. Sí. Entonces, en definitiva, en apretada síntesis de estos argumentos que les he dicho, o que he vertido, la Corte ha dicho en Pogonza que el tránsito por las comisiones médicas es constitucional. Con lo cual, pareciera ser que el trabajador, salvo que se tratara de un caso de un empleador no asegurado o autoasegurado, no asegurado, diría yo, no asegurado, salvo que se trate del caso de un empleador no asegurado, está obligado a transitar por las comisiones médicas.
Tiene por ahí la ley de adhesión de la provincia de Neuquén un artículo vinculado a la operatividad, digamos, que tienen que estar en funcionamiento todas las comisiones médicas para que entren en vigencia las normas procesales de la ley 27348. No sé exactamente si ya está en vigencia, si esa cláusula operativa ya está vigente, digamos, pero suponiendo que estuviera vigente y que ya estuvieran todas las comisiones médicas habilitadas, bueno, a la luz de este fallo de la Corte y más allá de las opiniones que uno pueda tener de forma individual, que llegado el momento, si el juez las puede dejar como opinión personal, bueno, la Corte ha dicho en Pogonza que es constitucional. Así que en principio, habría que estar a esa... Pero me parece que Claro. lo que el doctor apuntó Sí, Claro, no es a la constitucionalidad en constitucionalidad, ¿no? exacto. Sino a Claro, que hay una sola comisión médica acá en Neuquén. claro que la realidad hoy es que, digamos, la ley dice que se tenían que crear claro. Bueno, entonces, comisiones operativa médicas todavía. en las distintas circunscripciones Exactamente. judiciales. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta era justamente No, esa. no, si eso no está operativo todavía, yo creo que sigue rigiendo, o sea, no estarían en vigencia en la provincia de Neuquén las normas procesales del artículo 1 y 2 de la 27348, en cuyo caso tendríamos que seguir juzgando como se hacía anteriormente, o sea, el Claro. trabajador, Podría iniciar. Castillo, Peñalco, Marchetti y todo este palo de la Corte que decían, mire, usted inicie directamente y listo, digamos. O sea, por eso le decía que no, como yo sé que la ley de adhesión tiene esa cláusula que dice, mire, esto realmente va a ser así o va a entrar en operatividad cuando estén creadas todas las comisiones médicas. Creo que se había creado una última, me parece que en Plaza Winkle, En Plaza Winkle, sí, sí. pero por lo que usted me dice, pareciera que faltan otras, Exacto. digamos. Faltan otras. Sí. Bueno, con lo Sí. cual, si no están en vigencia o no están operativas las normas procesales de la ley 27348, se sigue actuando como se actuaba anteriormente. O sea, hay que aplicar Castillo, Viñalgo, Marchetti, que sostenían que, digamos, el trabajador puede ir directamente a la justicia sin necesidad de pasar por las comisiones médicas. Por eso yo le decía que es bastante difícil, porque en estos casos uno dice esto, pero está el otro fallo, está el fallo de la Corte. Yo no quisiera decir que la Corte ha borrado, No, pero no. pero digamos, claro, pero bueno, Pero uno como digamos, juez tiene el Claro. deber de Claro. expresar lo que inclusive es para protección del trabajador, Exacto. ¿no? digamos, lo que se Exacto. esperaba políticamente era que la Corte declarara que era constitucional. Ahora, lo que se esperaba jurídicamente era una intriga, porque todos decíamos, ¿cómo ya decir la Corte lo contrario a esto que dijo con tanto énfasis en estos fallos que yo Claro. decía, la Sí. tutela, Sí, el sí, por sujeto de supuesto. preferente, que tú tienes, bueno, lo dijo, Claro. Sí, porque es la Corte. claro, pero Y porque a porque veces tiene las con cosas, qué también, ¿no es cierto? sí, Porque obvio, tampoco es un fallo que uno obvio. pueda decir Claro. si dijeron que sí porque les pareció, no. Claro. El fallo tiene su buenos fundamentos, Sí, por pero supuesto. digamos es Claro. pasar de acá Y a acá. Al otro extremo. usted dijo, cuando habló de la 27348, usted dijo, bueno, que es un sistema que de alguna manera ha disminuido todo lo que era la acción civil por accidente de trabajo. ¿Usted qué opinión tiene respecto en este periodo inflacionario Sí, de la tasa de interés que establece la tasa que establece? que establece la 27348. ¿Si usted la Bueno, aplicaría, no la aplicaría? hay un fallo del Tribunal Superior de Neuquén Sí. que ha dilucidado, digamos, cómo se tiene que aplicar, hasta cuándo. Es bastante complejo, digamos. Habría que, le digo sinceramente, habría que leerlo para decir, mira, hasta acá. Pero, digamos, en Retamales se llama el Tribunal Superior de Neuquén ha dicho, mire, esto se aplica así, 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 de tal o cual forma, sobre todo la aplicación del RIPTE para corregir el monto del salario de lo que antes se llamaba el IBM, ¿no? Del ingreso base mensual. Pero, digamos, este tema de los... ¿Cómo ha quedado Retamales con la inflación? O sea,
Y habría que hacer un cálculo en cada caso concreto, digamos, pero con una inflación de esta naturaleza como la que estamos viviendo, digamos, mantenerse en el nominalismo suena raro, digamos, o sea, o hace mucho ruido. Y con otra cuestión, ¿no es cierto? No solamente es el caso que usted dice que es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando nada más, que de nada más y nada menos que de la integridad física del trabajador. Pero en todos los casos, ¿no es cierto? Porque aún en las indemnizaciones por daños corporales, Por y demás, supuesto. en todos los casos. Eh, la salida de la que ha encontrado la jurisprudencia es decir, bueno, mire, no tanto porque es una creación específica de la jurisprudencia, sino porque ya lo decía creo que es 528, el decreto 528-91, que es el reglamentario de la ley de convertibilidad, decía, o dice, mejor dicho, que los intereses son una forma de mantener incólume el contenido económico de la prestación o de la sentencia, en este caso. Pero claro, ¿qué tasa elegimos? Los tribunales venían, acá en Neuquén, sobre todo yo he seguido bastante la evolución jurisprudencial, y estaban encontrando como salida decir, bueno, mire, vamos a aplicar la tasa a los sillas, dijo el superior, el Tribunal Superior, mejor dicho, dijo, mire, hay que reconocer los efectos del fenómeno inflacionario, la forma de paliarlo son los intereses. No dijo cuál, pero dijo que hay que paliar los efectos de la depreciación de la moneda con los intereses. Los tribunales inferiores de Neuquén, las cámaras, empezaron a decir, bueno, mire, vamos a aplicar 2,5 veces la tasa activa del Banco de la Provincia de Neuquén. La Cámara de Neuquén decía a partir del 1 de enero del 2021. La Cámara del Interior, siguió un poquito antes, decía, no, mire, de acá el fenómeno inflacionario comenzó en el año 2018, a partir de 2018 vamos a aplicar. Creo que decía del hecho, Cámara del Interior. Claro, claro, y según si fuera deuda de valor o deuda dineraria, digamos. Si, por ejemplo, del daño extrapatrimonial, que se fijaba como daño, como deuda de valor, como se fijaba valores de la sentencia, se aplicaba una tasa pura y recién a partir de ahí, con la mora en el cumplimiento de la sentencia, se aplicaban las 2,5 veces la tasa mix, perdón, la tasa activa del banco de la provincia de Neuquén. Claro, todo iba muy bien hasta que en el mes de marzo del año 2023, de este año, la Corte Suprema sacó un fallo que se llama García con Ugofé. Y dijo, mire, aparte de cuestiones de congruencia que había planteado en su dictamen el procurador, la Corte dijo, sí, aparte de la cuestión de la congruencia, acá hay una aplicación arbitraria del artículo 768 del Código Civil, porque el artículo 768 del Código Civil en ningún lado dice, diciéndolo otra vez con términos comunes, que los jueces pueden fijar la tasa de interés. El inciso 3 lo que dice es que a falta de acuerdo de partes o a falta de norma legal que los establezca, hay que aplicar las tasas que establezca el Banco Central de la República Argentina. Y dijo la Corte, el artículo creo que el 769, que permite modificar esa tasa, es para morigerarla, pero no para agravarla. Entonces descalificó esa sentencia. Se mire, 2 veces la tasa activa, no va. Bueno, los tribunales inferiores de Neuquén, o sea, las cámaras de Neuquén, han adaptado eso ahora. En el interregno, la Cámara del Interior dictó un fallo que se llama Cócaro, que dijo, mire, sí, la Corte dijo que, pero como el artículo, le buscó otra vuelta, para no cumplirlo. Mire, el artículo 78, inciso tercero, dice que hay que aplicar la tasa de interés que establezca en las reglamentaciones del Banco Central. Pero, dijo la Cámara del Interior, el Banco Central no ha dictado ninguna reglamentación con intereses para las deudas y para los créditos derivados de sentencias judiciales. Entonces, bueno, como ni lo va a hacer. Claro, ni lo va a hacer. Como la reglamentación no lo dice, lo digo yo. 2,5 veces la tasa activa. ¿No? Sí. Pero bueno, no tengo todavía el fallo, no lo he podido leer, pero he anotado acá el nombre, que se llama Moreno Copa. El Tribunal Superior de Neuquén ha dictado, me dicen ahora, en el mes de septiembre, un fallo que se llama Moreno Copa,
donde ha dicho, mire, va la tasa esta activa para préstamos personales, Exacto. para clientes sin carteo, o cartera de no clientes, Claro. ¿eh? Sí, sí, Esa sí. tasa Sí, sí, sí. se ha unificado, Sí, sí. digamos. Que es la tasa que viene aplicando la Cámara de Neuquén. Claro, la Cámara de Neuquén La- venía la aplicando aplicó eso. antes. Ahora, Mm. vuelvo a repetir, frente a un fenómeno inflacionario de esta naturaleza como el que estamos viviendo, la verdad que la tasa de interés, yo no sé hasta qué punto va a poder impugnar los efectos de la depreciación monetaria, digamos. Otra salida que no se ha querido tomar, digamos, no se quiso tomar cuando se trataba de una inflación más o menos contenida, no se quiso tomar por los jueces diciendo, mira, nosotros no podemos con sentencias, un poco el consecuencialismo, ¿no? Ver qué efectos produzco yo con una sentencia. Yo no puedo, frente a una inflación más o menos normal, decretar la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, Sí, que nadie se sería, pide que sobre sería la eso. otra salida. Y los Sí, tribunales sí, han dicho, no, mire, Sí, esto sí. es una cuestión de política económica, nosotros no podemos venir, en definitiva vamos a perjudicar a todo, porque si volvemos a repotenciar, esto va a ser una espiral. es una Pero locura. bueno, pero eso es cuando la inflación era el 1,2 Claro. o el Sí, 0,9, ahora que es el 12,4 creo, con proyección de que sea más. Y bueno, ya me parece que la ley de convertibilidad y la prohibición de los mecanismos de indexación, bueno, está en una crisis, pero Sí, Sí. terminal, diría sí, yo. sí, Digamos. terrible. Lo mantenemos porque no sé, otra vez uso términos no académicos, porque no nos animamos a decir que es No, inconstitucional, porque pero como usted bien dijo, es una cuestión de política, Claro. que los momentos por ahí no acompañan como para que el juez salga y diga, bueno, Pero, listo. pero doctora, digamos que no habría que usar argumentos que ya no se hayan usado en Argentina. Este abandono del nominalismo en las épocas de hiperinflación, Sí. se abandonó. Mire, el doctor Alterini, usted que dice términos poco formales, el doctor Atilio Alterini, cuando salió la 23928, nos dijo, esto es como ponerle una faja a una señora muy obesa. Claro, sí, sí, sí. Mientras yo la mantenga caldito, Sí, sí. no hay problema. Sí, o la olla a presión, digamos. O Claro, la sí, olla sí, a sí, sí. presión. O- Y en el día que le doy un chocolate, Claro, revienta. o pararse arriba de un volcán, digamos. Exactamente. Y Si bueno, el y así volcán fue, no eclosiona, no hay problema. Exacto. porque todo el mundo se sentía medianamente aliviado con la Claro, 23928 que claro. no actualizaba esos mecanismos de indexación que publicaba el INDEC, Pero que sí, eran sí, yo me acuerdo terribles. Yo me acuerdo haber aplicado en el ejercicio de la profesión, antes del año 91, antes del 1 de abril del 91, estos índices, recibíamos, recuerdo, la revista jurídica La Ley, el suplemento económico. Claro, Entonces venían claro. todos los cuadritos, entonces vos tenías que agarrar el índice del último mes y dividirlo por el del mes donde empezaba la Claro, depreciación, sí, Claro. sí. sumar, multiplicarlo por 100 y restarle 100. Ese era el Claro. cálculo. Sí, sí. Y ahí te daba el porcentaje Claro. que vos tenías que aplicar. Era una cosa Sí, 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 sí. Sí, tremenda. todo Las muy- planillas de liquidación que había que hacer eran impresionantes. Pero claro, el país tuvo en marzo del año 91 196% de inflación. Claro. Entonces, claro, eso No cabía. no, Bueno, ahora sí. estamos, no sé, Sí, ¿en cuánto todo- estaremos este año? no había. Pero 196 mensual tuvo ese en Claro. marzo del 91. Ah, En la cierto, en la Claro, hiper. la Sí, hiper, claro. Ah, antes en de- la hiper, sí, sí. Así que eso es una cosa. Porque ahora también se hace muy... Digamos, lo que opino, lo que pienso es que este tema de aplicar intereses para corregir la depreciación monetaria es un eufemismo. Sí, pero no hay otras Pero, salidas, claro, ¿no? Claro, es que no te queda otra. Claro. Porque, Nosotros No, ayer, no digo que no haya que aplicarla, Claro, digo sí, sí, que sí. es una forma nosotros estamos aplicando Claro, valores actuales a la fecha de la sentencia. claro, deuda de valor. Y a partir de ahí se cuantifica en dinero al tiempo del efectivo pago según la cotización del dólar neto. Claro. Es un invento Sí, nuestro, sí, sí, porque, sí, sí. Hasta que llegue a la Sí. corte. claro, por ahora no llegó ninguno a la Claro. corte, Claro. por ahora. Pero yo digo para O sea, utilizan un mecanismo de cotización porque ya se lo remiten al MEP, al dólar MEP.
¿no? Eso sí. Sí, sí, tal cual. Pero digo, es una forma de protegerlo. Y sí, O de decirle al obligado al pago, haga y basta. claro. Sí, No, digamos no que, extiendas la digamos, etapa de y bueno, ejecución. pero el Sí, punto es sí. que hay una cuestión justamente, este alongamiento de los procesos judiciales que tiene tanta importancia o que genera tanto efecto negativo sobre el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no es cierto? Los juicios que son interminables, que tienen una duración enorme, en realidad lo que beneficia, o digamos, o son consecuencias Al deudor de moroso. políticas del deudor moroso, exactamente. El deudor moroso sale beneficiado. Yo escuché no hace mucho tiempo a un CEO, a un gerente general de prevención de la RT, decir muy desembosadamente en la televisión, digamos, que las ganancias, y eso que estamos hablando de una ART muy importante y Sí. una empresa considerada muy seria, digamos, no estamos hablando de alguna otra No, RT, Sí, sí, por sí, sí, sí. supuesto. alguna otra RT marginal de las que suele haber, ¿no es cierto? Que bueno, todos sabemos que andan con Sí, 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 sí. viendo sí. para dónde sopla el viento, digamos. Pero Tal bueno, cual. el gerente general, o uno de los gerentes generales de prevención, dijo en un programa de televisión las ganancias o las utilidades de prevención ART provienen exclusivamente del rendimiento financiero. Claro. O sea, ¿qué está diciendo? Del uso de la plata. Sí. El uso de la plata, Del y uso si de la está plata. comprobado que tienen Entonces, plazos fijos millonarios en dólares, y de pronto vienen a una audiencia y te dicen, no, no tengo 20.000 pesos más. autorización para conciliar. Claro. Ese es durísimo, ¿no? Por Esa eso, concepción sí. patrimonialista por que eso, sí, por, tan imbuido estamos, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, este tema de los intereses y de la repotenciación de los créditos y demás, tiene muchas incidencias, más allá del principal, ¿no es cierto?, que es la protección de la víctima, ¿no es cierto?, que la víctima no Pero por reciba, pero tiene supuesto, otras implicancias, pero tiene por otras implicancias de supuesto. política judicial, de gestión judicial, de extensión, como les decía recién, poco razonable de los pleitos, ¿no? Que se plantean todo tipo de cosas y todo tipo de recursos. Pero ahí está un poco Claro. la labor del juez de ponerle Claro. freno, ¿no? ¿Y usted Sí. cómo haría ahí en la Cámara de Zapala? Sí. Por ejemplo, esto de cortar los tiempos de la justicia. O sea, estamos hablando de una Cámara multifuero, Sí. una Cámara que tiene bocas de ingreso en Chosmalal, en San Martín, en Cutralcó, en Zapala. ¿Usted cómo haría para Mire, cortar esos tiempos de la yo justicia? creo, bueno, por lo que sé, por lo que me he estado informando, una de las dificultades que tiene esa Cámara precisamente es que justamente lo que convoca este concurso, ¿no? La falta de jueces. Claro, Es una Cámara que de 5 jueces y tiene actualmente 2. claro. Entonces, claro, eso ya provoca un problema grave, digamos, de funcionamiento. Eh, pero suponiendo que estuviera con los 5 miembros en funciones, digamos, Son dos salas claro, de dos y un presidente. y un Claro, presidente, claro. pero bueno, Yo diría que, bueno, con la situación de que el presidente, digamos, teóricamente solo maneja la superintendencia, según el reglamento, y las otras 2 salas son las que sentencian, digamos. Pero claro, resulta ser que ahora el presidente, como hay 2 nada más, tiene que tiene llevar que, por tiene que supuesto, llevar la superintendencia, que es un trabajo muy Como arduo, acá en UB. y tiene no, que muy votar arduo, también. muy Es arduo, muy arduo, Acá ejercés la burócrata, superintendencia y votás. claro. es Entonces, muy arduo, muy burócrata. digamos, en un tribunal colegiado de esa naturaleza, yo creo que la forma de acotar los tiempos, digamos, es un tribunal puramente técnico, digamos, o sea, que resuelve cuestiones jurídicas en grado de apelación, digamos, Sí. con lo cual ya eso acota el tema de las medidas que se pueden tomar, por ejemplo, en un juzgado de primera instancia, ¿no es cierto? Que ahí sí uno puede achicar, puede hacer proveídos ómnibus, como se suele llamar, achicarlas en las audiencias, reducir algún plazo. En una cámara, digamos, que es un tribunal que básicamente lo que hace es revisar fallos de la instancia anterior, yo creo que un mecanismo muy valioso es la uniformación o la uniformidad de criterios, digamos, tratar de establecer
por lo menos mientras se trabaja en situación de emergencia, ¿no es cierto? Decir, bueno, mire, estamos en esta situación, uniformemos entre los que estamos estos criterios, resolvamos así, y no nos, digamos, como se suele decir, no nos desangremos en disidencias y en cosas. O sea, dar gran preferencia o gran importancia al acuerdo, digamos, esa institución de los tribunales colegiados, que muchas veces A la deliberación. claro, el acuerdo, la deliberación, es Claro. una institución o un instituto de los tribunales colegiados que muchas veces, derivado justamente de esta situación de sobrecarga de trabajo, perdón, de sobrecarga de trabajo y demás, se deja un poco de lado. Yo hago, Y de los CEOs. hago mi voto, Y de los CEOs. toma, te lo doy, y de los De bueno, deseo. Hay que ilustrar un poco el sí, ego. sí, tal cual, Sí, y de por ahí verdad. de poner banderas cuando la situación lo justifique, ¿no es cierto? Claro. ¿Y las audiencias de conciliación en la Cámara, para usted, cómo lo ve? Podría ser el artículo 34, no, el 36 de las facultades instructorias permite tomar audiencias en cualquier instancia. Sí, obviamente, es un mecanismo, como cualquier mecanismo autocompositivo, ¿no es cierto? Lo que pasa, claro, que en un tribunal de alzada está un poco restringido, pero no es imposible hacerlo, digamos. ¿Y la Y homologación? la homologación, Sí. Vamos a suponer que Sí. usted tiene un expediente que tiene sentencia de primera instancia sí, y antes de que se lo eleven a la Cámara, sí, el vio que va por Volpín. sí, sí, la Cámara. sí. Hacen un acuerdo. Hacen un acuerdo y le dicen, doctor Perfecto, Rodríguez, perfecto. quiero que me lo homologue. Y sí, sí, se puede porque mientras la sentencia no esté firme, Por supuesto. mientras la sentencia no esté firme, es posible terminar el proceso por cualquiera de los otros medios anormales, una transacción, una conciliación. Bien. Sí, No, sí, le preguntaba sí, porque como usted dice que de sí, alguna manera la función de la Cámara se limita sí, solamente a cuestiones jurisdiccionales, sí. pareciera que solamente los jueces van a dictar sentencias. Claro, no, No, lo que se suele ver en la práctica, yo le digo por la experiencia que he tenido, incluso cuando he ejercido la profesión, y lo que se suele ver es que, pero seguramente también influido por el cúmulo de trabajo y demás, cuando aparece un acuerdo de esos que usted menciona, que son comunes, digamos, suelen ocurrir, sobre todo las ART, digamos, cuando le sale la sentencia y ven que tienen que poner toda la plata, y dicen, bueno, ahora hagamos un acuerdo y esto te lo pago, sumar un poquito más y te lo pago en 4 cuotas. Claro. Y hacen un acuerdo. Entonces, Claro. ¿qué hizo A la mí ese caso particular me da mucha bronca. Sí. Claro. Porque digo, Sí. si podés pagar ahora, ¿por qué no pagaste antes? Y, digamos, metiste al juez a hacer una sentencia Sí, sumamente sí, compleja sí. que lleva Pero de cada otro de los... las audiencias de desaviso. Claro. Desaviso a las aseguradoras, yo no estoy tanto con ART, pero a las aseguradoras Claro. les pongo en conocimiento por escrito que todos los acuerdos son bienvenidos antes de la sentencia. Está bien. Después de la sentencia, porque dicen, ahora me conviene pagar, Claro, y sí. voy a decir, después de la sentencia, nada. Claro. Excepto que la parte actora diga, sí, estoy de acuerdo. Pero si bien. la parte actora se niega, No, le decía, doctor, que lo que se suele ver en la práctica es que la Cámara que recibe un acuerdo de esa naturaleza saca un proveído y se vuelva Exacto. a origen a efecto de su Exacto. homologación. Claro. no, eso es una Pero dilatar. ¿eh? Eso es Claro, pero dilatar. Sí. podría hacerlo tranquilamente la Claro. Cámara. Claro. Porque Sí. de hecho, el juez de primera instancia, cuando concedió el recurso de apelación, se desprendió de la Exacto. jurisdicción. Exacto. Sí, Así que la pero Cámara eso, tiene jurisdicción Claro. y puede hacerlo. por Y supuesto. tampoco es un trabajo, digamos, o sea, Al contrario, es una plancha. es un placer. Es una plancha, digamos. Es un Claro, y eso placer. entonces, bueno, un momento que va a pasar a gusto, digamos. Homólogo y ya. Sí, pero no veo ningún inconveniente. Primero, no veo ningún inconveniente para que el acuerdo se haga si la sentencia no está firme. Perfecto. Y segundo, claro. tampoco veo ningún inconveniente para que lo homologue la Cámara, porque ha asumido la jurisdicción desde el momento en que el juez de primera instancia Se se desprendió. desprendió de ella al conceder el recurso. Así que, Perfecto. ¿Listo? Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. bueno, ha sido un placer también para mí. Gracias. Gracias.